Hola, 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 hola. Joaquín de Mejillones por acá. Bueno, 10:35 de la mañana. Tengan todos muy buen día. Espero que hayan tenido un descanso reparador y un comienzo de mañana de sábado energética, un día sábado tan característico de las organizaciones sociales, de estarse moviendo desde temprano. Es uno de los mejores días para hacer actividades comunitarias. Así que espero que ese descanso haya sido reponedor. Y bueno, agradecido ya por los 24 puntuales colegas que ya están sumados a la plataforma para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, en que vamos a continuar desarrollando esta mirada sistemática, esta mirada metodológica respecto a los agentes culturales, a aquellas instituciones, personas naturales y jurídicas de derecho público y de derecho privado que participan en el mundo cultural y que permite tener una noción general de cuáles son las redes y los mecanismos, las formas como estas interactúan en la gestión cultural a través de las diferentes formas de expresión, que puede ser a través de la investigación, de la mediación cultural, de la animación sociocultural, de la producción de eventos, de el patrocinio, colaboración, auspicio y financiamiento de iniciativas. Por lo tanto, cada una en su respectiva estructura y respectivos objetivos por los cuales se conforman, están llamados a cumplir con una misión. Y en ese sentido, estamos hablando de esta cancha donde todos los jugadores se encuentran para poder desarrollar sus actividades. Ayer habíamos concluido nuestra sesión, la segunda parte de la clase, recordando y mencionando los grandes elementos y las grandes instituciones que conforman la sociedad civil, el tercer sector de la economía, las organizaciones sociales comunitarias. Y comenzamos precisamente por la más antigua, la que mayor data tiene, que eran las juntas de vecinos y las organizaciones territoriales funcionales. Ahí en esos momentos nosotros recordamos y vimos a grandes rasgos cuáles eran las principales características de esta normativa, que luego, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sectores, se fue especializando. Así como los clubes deportivos son absorbidos por la ley de deporte, trabajan con el IND, aun cuando ya venían de larga data, a través del Código Laboral, Código del Trabajo. Los sindicatos se rigen y se entienden con la Dirección Provincial del Trabajo, pero no por eso dejan de ser un actor, un agente cultural. Veíamos las asociaciones gremiales, este conjunto de personas jurídicas o de personas naturales que, motivadas por fines de comercio, del rubro, del área donde ellos desarrollan su desarrollo técnico, profesional, su oficio, se reúnen, se asocian y se entienden con el Ministerio de Economía, y así muchas otras alternativas dentro de una misma estructura, organización social comunitaria, las organizaciones de la sociedad civil, los emprendimientos sociales. Pero ahora entramos a ver un proceso de modernización del Estado, de cómo el Estado, a través de normas, actualiza y facilita el derecho de asociación. Pero también permite democratizar el acceso a dos instituciones que antes de la vigencia de esta norma era muy complejo que un grupo de vecinos, de artistas, de profesionales, de diferentes grupos intermedios de la sociedad pudieran conformarla. Y me refiero a las corporaciones y las fundaciones. Ambas instituciones son de larguísima data, una corporación y una fundación.
En lo que hace referencia al ordenamiento jurídico chileno, a nuestras normas como república, están presentes desde el primer Código Civil de Andrés Bello, 1856, si no me falla la memoria. Por lo tanto, la fundación y la corporación tienen más de 150 años de existencia. En Chile, porque su forma, su estructura es milenaria. Por lo tanto, como institución jurídica, el Código Civil, herencia del Código francés, herencia del derecho romano, y con un espíritu de transformar todo en norma positivista, derecho continental, estableció estas dos formas de constituir una persona jurídica, pero tenía muchas trabas, muchas trabas. Porque para poder formar una corporación o una fundación, las personas tenían que concurrir con abogado, redacción de una escritura pública ante notario, depositarla en el Ministerio de Justicia, tramitarla con abogado y a través de un decreto del presidente de la República se le concedía vía jurídica, es decir, se inscribía y se generaba un número de decreto de existencia de la persona jurídica. Por lo tanto, todo este proceso que significaba, por una parte, disponer de recursos económicos y, por otra parte, disponer de conocimiento, de tiempo, desmotivaba. En el fondo lo que hacía era restarle las ganas a las personas de asociarse. Entonces, cuando alguien quería y tenía la gran idea de ir en búsqueda de sus amigos, de sus vecinos, de encontrarse con aquellas personas con las cuales existía sintonía por algún tema social, porque queríamos conformar un club de adulto mayor, queríamos conformar una agrupación, queríamos conformar una persona jurídica para poder trabajar y apalancar recursos. Nos encontramos con todas estas trabas. Y todos terminábamos, ¿dónde? En la ley de juntas de vecinos, la 19.418, constituyendo ese club de adulto mayor, esa corporación cultural, esa institución jurídica bajo el alero de una organización funcional. Es decir, metíamos todo al mismo saco y en vez de entendernos con el Ministerio de Justicia, nos entendíamos con la municipalidad. Entonces, venía el siguiente gran desincentivo, que lo mencionamos ayer. Somos una agrupación folclórica de música nortina, de música andina, de folclore andino. Y somos un grupo artístico de cinco artistas. Ah, le decía el funcionario municipal. Sí, pero para poder conformar la agrupación como persona jurídica necesitan 15 personas. Y ahí venía el tiro de gracia, muchas veces, para las buenas intenciones, los sueños, las motivaciones de los gestores, de los artistas o de los emprendedores sociales, de las personas que tienen esa vocación de servicio al prójimo. Permiso, café. Por lo tanto, nosotros teníamos que saltar todas estas vallas para tener una persona jurídica. Y no hay que recordar mucho atrás, y sin con el ánimo que se nos caiga el carnet a todos, que en la década del 90, quienes tuvieron a finales de los 90, principios del 2000, y todavía hay algunos fondos que todavía lo recalcan, colocaban en las bases de formulación de proyectos, no podrán postular sociedades de hecho, no podrán postular agrupaciones, y era por eso. Una de las grandes causas era eso. El hecho que muchas agrupaciones, conjuntos, grupos, no podían acceder a fondos formales por verse imposibilitados de acceder
a este tipo de derechos, de poder ejercer su derecho de asociación. Entonces, reconociendo toda esta realidad, el Estado se hace cargo y comienza una transformación en cuanto a el entendimiento de lo que es una asociación. Slash, guión, corporación y fundación. Y nos damos cuenta como país que esta forma de constituir fundaciones y corporaciones todavía vigentes es un poquito anacrónica, se quedó en el pasado. Y lo único que hace es entrabar la buena voluntad del vecino, del ciudadano, de conformar organizaciones intermedias, organizaciones de la sociedad civil. Y es así como nace a la luz la ley 20.500, que en el fondo moderniza las instituciones jurídicas de la corporación y de la fundación. Y en muchos casos, a ver, porque estas instituciones siguen regidas como principio en el Código Civil, no es que la hayan derogado, la hayan borrado del Código Civil, sino que esta modificación, esta ley 20.500 lo que viene a hacer es a modernizar, entregarle práctica, entregarle vida, rapidez, movimiento a estas instituciones que están empolvadas, llenas de telaraña y que pocos las podían utilizar y que tenían que reconocer una gran cantidad de recursos o de voluntades para poder tener existencia. Por lo tanto, nosotros cuando nos enfrentamos a una corporación actualmente, no lo hacemos desde la perspectiva antigua de un trámite engorroso, complejo, sino que lo hacemos desde una perspectiva mucho más práctica, de acceso general a todas las personas. Se llama persona jurídica, lo define el Código Civil, se llama persona jurídica a una persona ficticia, eso lo estábamos conversando en la clase pasada, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Las corporaciones de derecho privado también se llaman asociaciones. Las personas de derecho privado también se llaman asociaciones. Marca un antes y un después en el tema de las corporaciones, especialmente para el mundo de la cultura. Por lo tanto, las corporaciones y las fundaciones dejan de estar tan lejanas del ciudadano, del vecino, para poderla conformar. Pero ahora, antes de seguir viendo detalles e irnos luego a los temas más prácticos de las corporaciones y de las fundaciones, es importante hacer este repaso teórico en cuanto al contenido y a las características de cada una de estas instituciones. Son diferentes, tienen algunos guiños que las hacen diversas. Cada una tiene su propio fin, cada una tiene su propia forma de constituirse, su propia naturaleza. A ver, la gran diferencia entre una corporación y una fundación es que la corporación es un grupo de personas que se reúnen para satisfacer necesidades en común, para cumplir objetivos en común. Por lo tanto, la esencia de la corporación y de la asociación es el trabajo colectivo. Socios, vecinos, ciudadanos, que conforman una nueva persona jurídica, esta ficción legal, persona jurídica. Y es a través de los talentos, las habilidades, la gestión, la administración estratégica, la planificación, que estas diversas profesiones, técnicas, oficios, experiencias se suman para conseguir un objetivo. A diferencia de la fundación, porque la fundación nace por voluntad de una persona, de un benefactor, que pone recursos económicos, físicos,
a disposición de una persona jurídica, la fundación, para que cumpla con sus objetivos, con su deseo. Fundación Minera Escondida, Fundación Rockefeller, Fundación para la Superación de la Pobreza, Fundación Teletón. Es un benefactor, una persona. A diferencia de la asociación, corporación, que es un grupo de personas. Por lo tanto, la primera característica radica en la pluralidad de miembros. Una corporación tiene asamblea de socios, la fundación no. ¿Ambas tienen directorio? Sí, ambas tienen directorio. Ambas tienen un presidente, un secretario, un tesorero, una mesa. En la corporación, asociación la eligen los socios. En la otra las designa el benefactor. Por lo tanto, es el mismo fin por diferente camino. En una es la voluntad de una persona, la fundación, en el otro es la voluntad colectiva de asociarse para crear una institución que cumpla determinadas misiones, satisfaga determinadas necesidades, cumpla con objetivos. Por lo tanto, en cuanto a la naturaleza, al objetivo, les dije, es buscar lo mismo, nacen de formas diferentes, de padres diferentes. Ambas tienen una gran característica que es de su esencia, que es no son lucrativas. Es decir, no obtienen, sus miembros no obtienen ganancia, el benefactor no obtiene ganancia, ni los socios que conformaron la asociación obtienen ganancias al concluir un ejercicio presupuestario, financiero, tributario. La estructura de la corporación está definida por un gobierno corporativo, presidente, secretario tesorero, directores, directorio, la asamblea de socios, un órgano disciplinario, una comisión de ética. En ese sentido existen algunas instituciones que son propias y que en el estatuto tipo, que también lo vamos a ver en unos minutos más, están definidas. De hecho, se los comparto en la plataforma Moodle, está el estatuto tipo para formar, constituir corporaciones, por si alguno se anima después de estas semanas compartiendo estos contenidos. La constitución de las corporaciones se rige principalmente por la ley 20.500, era lo que nos mencionaba, y por el título 23 del libro primero del Código Civil. Es decir, la corporación sigue siendo esa añosa, la enchularon. Hicieron un fashion emergency a la corporación y la modernizaron. Dejó de estar ahí guardada en el closet, escondida, juntando polilla, juntando telaraña, la sacaron, la desempolvaron y dijeron, saben que ya este tema de las organizaciones territoriales, funcionales, sí, funciona, pero cada vez se ha ido especializando más y uno de los grandes reclamos que tienen los ciudadanos, los vecinos, es esta cantidad de trabas que no permiten un accionar rápido para cumplir con determinados objetivos. Créanme que 15 personas puede sonar un número bajo, pero al momento de acercarse a una asamblea constitutiva puede significar un gran dolor de cabeza. Por su parte, las fundaciones, tal como les mencionaba, es una afectación de bienes. Es un conjunto de bienes en cumplimiento de un fin. Es el benefactor. En la imagen, un grupo de chapitas, de pins, de fundaciones de un alto impacto social y de retorno social en Chile. Fundación Teletón, Techo, Fundación Iguales, Fundación Integra, Hogar de Cristo, Amigos del Teatro Municipal, Fundación Las Rosas, Greenpeace, entre otras. Por lo tanto, estamos aquí hablando bienes, recursos, dinero, una casa destinada para. Y la fundación es muy bien vista. Es también un término bastante moderno la fundación en cuanto a la praxis chilena, a la práctica chilena. Por cuanto la fundación es moneda de cambio en los países anglosajones.
por un tema de concepción social, de que generalmente las grandes riquezas entienden este sentido de responsabilidad social empresarial, muchos motivados por la imagen, otros tantos por una creencia anglosajona de que el capital es bueno y que es una bendición, por lo tanto hay que distribuirlo, o por trascendencia, la megalomanía, el ego también y la vanidad también está presente. Por lo tanto es una institución muy gringa, por decirlo de alguna forma. Ustedes constantemente están viendo cine, documentales, diferentes reportajes donde la figura de la fundación para el mundo anglo-sajón es moneda de cambio. Multimillonario que existe, persona famosa que existe, fundación. No corporación, fundación. Yo soy el benefactor. Yo, Barack Obama. Yo, Rockefeller. Yo, Donald Trump. Da lo mismo el color, lo que piensen, en que Dios crean, fundación. Trascender. Y eso ha ido de a poquito aterrizando aquí en nuestro país. Si bien es cierto, existen fundaciones de larga data, su explosión es noventera, 90, 2000, y lo podemos ver especialmente acá con el boom minero, independiente de que esas empresas o instituciones hayan tenido esta misma práctica afuera. Pero evidentemente siempre la fundación estaba pensada en una persona que tentaba con espalda, con capital, para poderla desarrollar. Porque estaba adscrita a este mismo número de exigencia que era abogado, tramitación, Ministerio de Justicia, decreto presidencial. Regreso, porque me fui por una rama. Entonces, ya lo mencioné, no cuenta con asamblea, es un benefactor, la fundación es un benefactor, y se rige por las mismas normas, por el mismo código, por el mismo reglamento dictado por el Ministerio de Justicia que las corporaciones. Resumen, las diferencias. Corporación, grupo de personas. Fundación, determinados recursos dirigidos a un fin, benefactor. Las corporaciones tienen asociados, tienen socios, las fundaciones no, tienen destinatarios. Las corporaciones son gobernadas por sí mismas en la asamblea de socios del órgano democrático. Las fundaciones no, se rigen por la voluntad del fundador. Las corporaciones, el patrimonio por sus miembros, el patrimonio para la fundación lo aporta el fundador. Las corporaciones obedecen a un fin propio, la persona jurídica conformada, el papel, porque la asamblea de socios en su ejercicio soberano de autonomía, como grupo intermedio de la sociedad, define qué quiere hacer. La fundación no. Lo definió el fundador, su creador, en el estatuto. Ahora, vamos a la parte entretenida y que dice relación como cómo formamos una corporación o fundación. La gran diferencia, y se los reitero, es que el gran secreto de la cocina para poder cocinar una corporación es el hecho de que no exige, no exige número mínimo de constituyentes. O sea, nos olvidamos del quórum. Ahora, esa libertad en la práctica tiene una restricción y que tiene que ver con el número mínimo de cargos que tienen que existir dentro de esa estructura para cubrir con los cargos de los órganos que componen la corporación. ¿Por qué? Porque
Toda corporación va a estar conformada por el directorio, es decir, presidente, secretario, tesorero. Ya llevamos 3 personas. Y esas 3 personas no se pueden repetir en la comisión revisora de cuentas. 3 personas más. Y en el órgano disciplinario o de ética. 3 personas más. Por lo tanto, necesitamos, para constituirla, en una primera instancia, 9 personas. 9 personas. Podrían ser menos. En teoría, siempre tienen que ser más de 3. O sea, 3. Presidente, tesorero. Pero cuando se constituyan, obviamente les van a pedir los nombres de las otras 2, de los otros 2 órganos que componen la corporación. Se van a dar cuenta en el estatuto tipo que están ahí en blanco. Entonces, el ideal es que sean 9 personas. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que aquí existe esta flexibilidad de que podemos nosotros fijar el momento. Yo lo veo de esa forma. Nosotros podemos acercarnos con el estatuto tipo y nos ahorramos el abogado. Que es otra gran ventaja. Ahora, antes de meternos en el tema documental, tenemos que hacer un paso previo. Tenemos que ir al registro civil, porque esa es otra de las grandes cosas que después vamos a mencionar. ¿Y por qué tenemos que ir al registro civil? Porque en el registro civil tenemos que presentar, hacer la consulta de previa disponibilidad del nombre. O sea, antes de cualquier cosa, antes de llamar a la Asamblea de Constitución, tenemos que hacer la consulta al registro civil si el nombre de nuestra corporación o fundación ya está ocupado. Y ese documento nos va a servir a posteriori. Pero va a ser el primer paso, tienen que ir al registro civil. Una vez que tienen ese documento en el registro civil, ustedes toman el estatuto tipo, voy a hablar exclusivamente de los pasos básicos, toman el estatuto físico, lo descargan de la página de acá, de este curso, o se meten a la página del Ministerio de Justicia, lo descargan, lo leen con sus amigos, lo leen con sus vecinos, con sus socios, con sus colegas, y dicen, ya vamos a formar una corporación cultural Amantes del Mar. Fantástico. Bien. Corporación Cultural Amantes del Mar. Lo primero que tenemos que ir es al registro civil a ver si ese nombre ya está ocupado. El registro civil nos va a regresar el informe, el certificado, es decir, no, está disponible. No existe registro coincidente. Por lo tanto, ahí nosotros tomamos el estatuto tipo y vamos al notario, nos juntamos en notaría para celebrar la asamblea constitutiva, o al igual que en los otros casos, llamamos a un funcionario municipal, por las trabas que está en la práctica podría tener por el horario de funcionamiento, o con un oficial de registro civil, que siempre va a ser una solemnidad presente en este tipo de instancias. Contar con un ministro de fe, quien da validez al acto constitutivo, a la manifestación de voluntad. Y una vez que la asamblea constitutiva, asamblea constituyente en el fondo, aquí cada uno de los socios que construye, que acude a esta reunión, es un constituyente. Quienes aprueban esta constitución, estos estatutos, con un ministro de fe. Entonces nosotros, con ese documento, con esa avisación, partimos muy felices a la municipalidad. Pero no para que en la municipalidad nos haga el trámite de inscripción, que ella la inscriba, como ocurre con las juntas de vecinos y organizaciones funcionales, sino para que el secretario municipal haga una revisión de los antecedentes que se solicitan
para poder continuar con el trámite. Ahí ustedes van a ir con el estatuto, firmado por todos los constituyentes más el ministro de Fe, con el certificado que les entregó el registro civil. Van a ir con la nómina de la directiva, y esa directiva, para dar cumplimiento al reglamento, van a tener que acudir con una copia de su certificado de antecedentes. Registro de antecedentes para fines particulares. Ese es el trámite en la página web del Servicio Civil, que se saca con clave única. Y una copia por ambos lados de su cédula de identidad. Y se la van a dejar ahí en oficina de partes, para que el secretario municipal, a través del funcionario que tiene destinado para dicha comisión, se lo acerque a jurídica, y jurídica diga, no, no hay ningún problema con los estatutos y con los documentos, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es remitir ese sobre con los estatutos, los antecedentes de la directiva, con el certificado del registro civil, y se lo mandamos, ¿dónde? Al mismo registro civil. Y el registro civil es quien lo inscribe. Entonces la municipalidad se transforma en un buzón. Y es el registro civil, que es un servicio del Ministerio de Justicia, con quien esa corporación y fundación se entiende, y por un tema territorial es la municipalidad la que hace un proceso de buzón y de certificación de que toda la documentación está en orden. Y esto, 30 días aproximadamente, ustedes van a encontrar en la página del Servicio de Registro Civil, o sea, van a hacer la consulta en la municipalidad y les van a informar que su corporación, asociación, fundación ha nacido y que cuenta con un número de registro y que tiene persona jurídica vigente. En vez de ahorrarnos 8 meses que consideraba este trámite engorroso de formar una corporación y una fundación por las antiguas calles que nos llevaba el Código Civil, con sus normas de 1856, nos encontramos con la ley 20.500 que nos reduce las formalidades, los requisitos, las obligaciones y deberes para cumplir, para que en 60 días tengamos nuestra persona, 90 días ya, considerando las actuales condiciones, podamos tener nuestra propia corporación. Y eso, en lo práctico, vino a destrabar una serie de necesidades a nivel nacional, de grupos de la sociedad civil que querían conformarse, pero que encontraban puertas cerradas por quórum en la municipalidad, o puertas cerradas a través del Ministerio de Justicia por los altos costos y el procedimiento que implicaba poder conformar, constituir una corporación y una fundación. Ahora, ese estatuto es la Constitución. Recuerden siempre que las organizaciones de la sociedad civil son autónomas. Son una democracia, un Estado de per se. Nadie puede intervenir en su administración interna, solo los socios que la conforman. Lo único a lo cual están adscritos es a cumplir con la ley y no ser contraria a la moral y a las buenas costumbres. Ahora, ese estatuto, que ustedes lo pueden revisar, se los vuelvo a señalar, está alojado para descarga y consulta en la plataforma del SEC de este seminario, lleva 7 grandes temas, materias. El nombre y el domicilio, importantísimo. La duración, indefinida, obvio, ¿no? Aun cuando pueden existir fundaciones que tengan tiempo preciso, pero es raro ver una fundación, una corporación que sea exclusiva, aun cuando por la naturaleza del acto pueda concluir. Los fines a los cuales está destinada. Los bienes que se aportan al patrimonio.
Las disposiciones orgánicas, quién lo administra, cómo se hacen las elecciones, presidente, secretario tesorero, sus funciones, sus deberes, los órganos de control financiero y de disciplina, y las disposiciones de reforma de estatuto y extinción de la misma persona jurídica. Esto en el estatuto tipo está resuelto. Es decir, es un contrato tipo. Es un contrato tipo como el que no es el mejor ejemplo, pero es el que se me viene a la mente en este momento cuando uno va a contratar la televisión por cable. El contrato tipo está listo y uno llena los vacíos y pone la firma y contrató con la empresa. En este caso, obviamente, no existe un abuso generalmente de por medio con este tipo de contrato, pero sí es un estatuto tipo donde uno lo que hace es completar aquellos espacios previamente definidos por la autoridad para que este documento tenga validez inmediata y salte este control de juridicidad, de legalidad que puede hacer el abogado de la municipalidad. Obviamente es el camino fácil. Simplificaron todo para que cualquier hijo de vecino pueda ejecutarlo. Si es un grupo un poco más sofisticado de ciudadanos que quiere conformar algo muy específico y no les gusta de determinada redacción o normativa dentro del estatuto sin alterar la esencia del mismo, quiere hacerle modificaciones, lo puede hacer, pero corre el riesgo de que eventualmente, si se hace mal, sea rechazado. La ventaja del estatuto tipo es que es un fast track, es decir, un trámite rápido para poder resolver esta ausencia de abogado. Tal como les señalaba, una vez depositado en la Secretaría Municipal, el secretario municipal lo manda por carta al registro civil. El registro civil dentro de los 30 días va a hacer la inscripción o la normalización de la nueva directiva. Y aquí viene lo más importante. Aquí el trámite no se ha acabado cuando uno recibe y está contento certificado de persona jurídica vigente con el nombre, con el número de registro, sino que en esos momentos uno tiene que llamar a otra asamblea. Para el caso de las asociaciones, corporaciones, para designar la directiva definitiva que va a regir por los 2 años siguientes. Y ese trámite nuevamente se tiene que informar siguiendo el mismo proceso. Ya las mencionamos. Las asambleas básicas en las corporaciones, tenemos la asamblea de socios, quienes actúan a través de asambleas ordinarias y extraordinarias, comisión revisora de cuentas, la comisión de ética y el directorio. En cuanto a la administración, la fundación, tal como ya lo señalé, es administrada por un directorio, quien dirige, encabeza la fundación, de acuerdo a los estatutos, pero siempre va a estar sujeta a la voluntad del fundador. No hay socios. Finalmente, señalarles que los estatutos son una constitución política de la República. Tienen fuerza obligatoria. Todo dentro de esa organización se debe hacer respetando los estatutos. Por eso muchas veces lo he escuchado, lo he visto, se generan conflictos dentro de las organizaciones funcionales y territoriales entre las directivas salientes y entrantes, o alguien que se quedó con determinada organización y hay un grupo que está tratando de darle vida nuevamente, y siempre se va a dar el mismo problema. Van a la municipalidad en búsqueda de ayuda. La municipalidad solo puede mediar, aconsejar. El funcionario municipal solamente puede apoyar, dar un buen consejo, pero no puede intervenir en un ámbito que es de autonomía de la organización. Es decir, tiene que usarse, debe echarse mano a los instrumentos, herramientas que el Estado de Derecho, la ley, pone a disposición del ciudadano
y de que los mismos estatutos establecen para poder normalizar el funcionamiento de una corporación u organización funcional territorial. Y esa es una de las principales razones por las que existen muchas diferencias al respecto. Voy a ver que esté habilitado el sonido. Espero que sí. Lo dejo con este video. Gobierno de Chile. Estos son Juan y María. Ellos, al igual que todos los chilenos, podrán utilizar los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Veamos cuáles son estos. Ahora las personas en sus comunas podrán formar parte de los consejos comunales de la sociedad civil. Cada municipio contará con una ordenanza de participación ciudadana donde las personas podrán conocer las formas y oportunidades de participación de estas en el municipio. Se acortan los trámites. La Ley 20.500 facilita la inscripción de asociaciones y fundaciones, pasando esa responsabilidad a las municipalidades, cumpliendo el mismo procedimiento que las juntas de vecinos u organizaciones funcionales. Los municipios deben enviar al registro civil cada 6 meses la información actualizada de las organizaciones sin fines de lucro. Esto permitirá tener un registro nacional de todas las existentes, mantener estadísticas oficiales y poder conocer mejor las organizaciones como la de María. La organización de María ahora podrá asociarse con otras organizaciones, pudiendo formar federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional. Esto permitirá formar alianzas con otras comunidades y aunar fuerzas para desarrollar los temas que contribuyan al interés común. Otra buena noticia es la creación del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, el cual anualmente asignará recursos a estas organizaciones. Así, la Asociación de María, pero también la de su hermana Clara, que vive en Vallenar y participa en una organización como voluntaria, podrán inscribirse en el Catastro de Organizaciones de Interés Público y postular a los fondos. Al menos la mitad de los recursos anuales serán destinados a las organizaciones en regiones. Juan y su club juvenil de músicos podrán postular también al fondo a pesar de no contar con personalidad jurídica. Bastará con que Juan se asocie con la organización de María para postular. La Ley de Participación, por primera vez, hace un reconocimiento legal al voluntariado organizado y permite que las personas como Clara certifiquen sus actividades como voluntario. Pero, ¿cómo pueden las personas involucrarse en la gestión de las políticas públicas? Con esta ley, el Estado garantiza el derecho a participar de todos los chilenos. Las personas como María y Juan podrán acceder a la información que necesitan sobre un ministerio o servicio de manera oportuna y ampliamente accesible. Anualmente Juan y su comunidad podrán participar de la cuenta pública participativa que efectuará cada servicio y ministerio. Allí podrán opinar sobre lo presentado respecto de las políticas, planes, programas, acciones y ejecución presupuestaria. Las personas podrán participar en el proceso de consulta ciudadana, donde podrán opinar sobre los proyectos que se implementan en el Estado. Finalmente, María, como representante de su organización, también podrá participar en los consejos de la sociedad civil, que son instancias consultivas que asesoran los ministerios y servicios respecto de sus políticas. Ahora Juan y María y su comunidad cuentan con espacios garantizados para participar en el ámbito local y en la gestión pública del Estado. En un marco de corresponsabilidad, Juan y María, la ciudadanía y el Estado avanzarán juntos para hacer más eficientes los mecanismos de vinculación y comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales. Hoy contamos con una nueva institucionalidad participativa para Chile. Avanzamos hacia una mejor democracia. Gobierno de Chile. Está en nuestras manos poder seguir gestionando espacios para nuestras agrupaciones culturales, para nuestros colectivos, de poder optar a persona jurídica de esta forma, que viene a simplificar. No obstante, aquí yo les reitero lo que les señalé ayer y que va a ser constante durante estas 4 clases.
La idea es que su organización y su ánimo de formar una expresión colectiva sea por múltiples carriles, de manera de que tengan múltiples vías de financiamiento y puedan construir de una forma más, no fácil, pero sí más expedita, alcanzar los objetivos que se han propuesto para gestionar, para apalancar recursos o para satisfacer las necesidades de sus respectivos emprendimientos, proyectos o sueños. Y ahora, sí, tengo consulta. Y buen momento porque vamos a hacer la diferencia con las corporaciones y fundaciones municipales. Hacen la consulta respecto a si las empresas individuales de responsabilidad limitada tienen relación con esto. En este momento, no. Pero lo vamos a ver hoy, porque eso tiene que ver con los actores pertenecientes, los agentes culturales pertenecientes a el mundo privado, empresa. Y un gestor cultural puede ser EIRL, y no por eso deja de ser gestor cultural. Lo que le estaba mencionando recién. Pueden ser una empresa individual de responsabilidad limitada, un pintor, un artesano, y además ser parte de una asociación gremial de artesanos, ser parte de un club de adulto mayor que trabaja artesanía, y tener una corporación formada con otros socios o con su misma familia, y tienen 5 personas jurídicas para poder trabajar y apalancar recursos y generar un gran relato. Me adelanté con lo que le estaba diciendo en algo claro. O sea, es una forma de expresión de empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora, es una empresa, no funciona bajo los parámetros que en estos minutos de la materia que estamos revisando. Anita Olivares, por favor, su consulta. La escucho. Hola, hola. Mira, ¿qué pasa con la inscripción en el TER? Porque tengo entendido que para participar en los consejos, por lo menos en el consejo municipal, muchos quedábamos fuera porque no hacíamos el trámite en el TER, en el Tribunal Electoral. Sí, mira, ahora una cosa importante dice relación, a ver, el TER generalmente es un organismo que visa el tema, su palabra lo dice, el electoral, la elección. Ahora, la regla general es que de acuerdo a la naturaleza de la institución que tú estás formando y de acuerdo al ámbito de acción al cual tú adscribes para trabajar, se han ido generando registros. Llevo dos casos súper cercanos que creo que son los más atingentes a nuestra realidad como trabajadores de la cultura. Tenemos el registro de instituciones colaboradoras del Estado. Y también por el lado del Ministerio de Cultura tenemos el de el registro de instituciones culturales colaboradoras del Ministerio. Y eso te va generando los espacios para tú inscribirte en este registro y ser parte de estas instancias. El Tribunal Electoral generalmente accede cuando las instituciones tienen problemas referentes a la vigencia de su directiva, porque tiene que ver con un tema de elección, tiene que ver con un tema de dificultades entre los socios para determinar la validez, legitimidad o vigencia de determinada directiva. Muchas veces también se da por el hecho de que no ha existido una norma, una continuidad de esta persona jurídica, y es el Tribunal Electoral, el TER en este caso, de elecciones, el que hace como ministro de fe respecto a la actual situación de la persona jurídica. Porque, insisto, la elección
del presidente, del secretario y tesorero, nadie se puede meter en ella, salvo los socios. Salvo los socios. Si nosotros tenemos una persona jurídica, ni el alcalde, ni los concejales, ni los funcionarios municipales, ni el registro civil va a entrar a dirimir o arbitrar diferencias de índole electoral o de vigencia de la actual directiva. Por lo tanto, el tribunal, o sea, el área electoral como institución de control entra en esos casos. Pero el resto está sujeto a una inscripción a un registro, para ser parte de los COSOC, para ser parte de las diferentes instancias. Espero haber respondido tu consulta, Anita. No mucho en realidad, porque quiero saber si es necesario hacer ese trámite que hasta hace poco era que tú te inscribías en la MUN y todo ese trámite que tú habías dicho antes, y después tienes un plazo definido para tú ir a inscribirte al TER y ellos ver si todo este proceso fue regular o no. Y bueno, esa información obviamente que no, de partida no se entrega a la municipalidad ni en otras partes. Entonces, después cuando se supo todo esto, cuando se abrieron la convocatoria al COSOC de la MUNI, que hoy día no funciona por lo mismo, porque no hubo la convocatoria, porque todas las organizaciones nos tenían este dato que debían estar revisados, por decirlo así, en el TER, en el Tribunal Electoral. Y ese trámite solamente se hace cuando tú eliges directiva o renuevas la directiva. No después que ya tiene una directiva y llevas un año funcionando, voy a inscribirme ahora. No. Entonces, esa organización que ya lleva 2 años funcionando tiene que esperar a su otra elección para poder regularizar esa situación. Entonces, no sé si yo con la nueva vigencia de la 20.500 ese trámite todavía es obligatorio o solamente se delineó a lo que tú mencionas, que cuando hay problemas en las elecciones o en los procesos. Que ahí viene la otra pregunta. ¿Es una organización territorial, funcional o una corporación que se creó por la ley 20.500? Porque ahí entraríamos en otra línea de análisis del caso. Porque si es de la ley 20.500, la municipalidad es buzón y el registro civil es el que entrega el certificado de personalidad jurídica. Pero ahora, si es una organización funcional, que es lo que vimos ayer, que está enmarcada en la ley 19.418, ley de Junta de Vecinos y organizaciones funcionales, evidentemente que el municipio es el que aún sigue siendo el padrino de todo este trámite. Por lo tanto, ahí existen una serie de deberes por parte de la organización, que es inscribirse al registro de instituciones receptoras de fondos públicos, y evidentemente si existía una discontinuidad, la certificación de vigencia por parte del Tribunal Electoral es una forma de regularizar la situación de vigencia de esa directiva, pero la ley 20.500 no entra a subsanar problemas internos de instituciones de la ley 19.418. Lo que viene es entregar facilidades para la constitución y funcionamiento de esta nueva forma de entender la asociación, la corporación, para la gestión futura. O sea, lo anterior sigue radicado en un cumplimiento de normas en base a la ley de juntas de vecinos y la relación y vinculación que se tiene con el municipio para conservar la persona jurídica. O sea, siguen existiendo y siguen estando vigentes ambas personas jurídicas. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta puede ir también de la mano en cuanto a cuál es la ley por la cual se formó esa persona jurídica. Ya, gracias. Por nada. A ver, Mayra nos pregunta, ¿qué marca la diferencia de la obtención de recursos entre la fundación y la corporación? Ninguno. Ninguno. La obtención de recursos, ninguno. Ahora, evidentemente que esto es para buscar financiamiento a través de líneas de financiamiento, proyectos, subvenciones, transferencias municipales, ninguna. Funcionan exactamente igual. La única gran diferencia es que la fundación parte con un piso, que es de patrimonio que le entrega el fundador, y la corporación es gestión de los socios. Generalmente las corporaciones van a pasar 1 año, 2 años
en que ni siquiera los socios aporten a sus cuotas mensuales, por lo tanto va a estar ahí en espera de quedar habilitada o de ganarse un proyecto para empezar recién a tener movimiento de caja. Por lo tanto, esa es la gran diferencia, pero en cuanto a golpear las puertas, están habilitadas, salvo que las bases puedan acceder. Ahora, un tema importante de corporación-fundación es que también tienen la factibilidad, o sea, es más factible. Acá nos metemos en un tema de administración propiamente tal, y de gestión financiera, y que dice relación con la disposición de acceder a la banca. Ninguna de las dos son sujetas de crédito, o sea, no pueden haber préstamos, créditos de consumo, ni para corporaciones ni para fundaciones, pero si tienen buena espalda pueden acceder a la banca privada y librarse del dolor de cabeza de la chequera electrónica del Banco Estado. Ambas cuentas van a ser bipersonales, pero con la mano en el corazón, todos quienes tenemos y trabajamos con empresas sociales, con emprendimientos sociales, con clubes deportivos, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, sabemos el dolor de cabeza que se traduce en hacer los giros, cuenta bipersonal de chequera electrónica de la cuenta Crece Comunidad. Por lo tanto, ahí también tiene mucho que ver el tema del ingreso y de la capacidad de mover recursos para poder acceder a mejores condiciones preferentes respecto a la banca. Y con respecto a la consulta que nos hace Marcela del fondo, lo vamos a guardar para la próxima semana. No coma ansias, porque si no nos vamos a enredar. Vamos por parte. Vamos por parte. Pero ese es el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, el FOIP, que lo maneja la Seremi de Gobierno. Así que ese es el Fondo de Fortalecimiento que salía en el video, que es una de las formas de financiamiento que tienen las organizaciones, y que va precisamente destinado a satisfacer una necesidad, y dicha necesidad es, como bien dice la palabra del fondo, fortalecer a la organización con cursos de capacitación, actividades de crecimiento, transferencia de conocimiento, etc., para sus socios, para sus beneficiarios. Por lo tanto, es un fondo pequeño, de monto humilde, pero para la gestión todo vale. Así que bienvenidos son. Retomo el tema de las corporaciones y fundaciones culturales municipales, y lo retomo precisamente en consideración de que ya hicimos un par de diferencias teóricas entre qué es una corporación y qué es una fundación. Pero vuelvo al tema de la última clase, en que la Constitución, la gran diferencia entre una corporación municipal y una corporación de la sociedad civil, radica en que la corporación y fundación municipal nace por acuerdo de consejo y la preside el alcalde. Es decir, el alcalde tiene que llevar la propuesta a consejo y el consejo municipal tiene que acordar, es decir, aprobar esta moción. Y en cuanto a lo demás, a lo que dice relación con los estatutos, con respecto al funcionamiento interno, salvo esa diferencia que dice relación con el órgano directivo, que es el directorio, funciona igual que una corporación conformada por ciudadanos. Evidentemente que ahí también se va a dar otra situación particular que, regla general, esto no significa que acontezca en todas las comunas, existe una voluntad política del Consejo Municipal de destinar transferencias ordinarias o extraordinarias para el normal funcionamiento de esa corporación o de esa fundación. Por lo tanto, ahí existe una diferencia también que podríamos mencionar con respecto a una asociación nacida de la sociedad civil. Para finalizar esta parte, señalarles que las corporaciones siempre van a estar sujetas a múltiples controles. El primer control es de los propios socios.
En el caso de las corporaciones y fundaciones municipales, sumamos a la dirección de control y a los concejales. También por ser una empresa, mirarse como empresa, por tener iniciación de actividades en el servicio de impuestos internos, eso es otra cosa importante, va a estar sujeta a control por parte de la autoridad fiscalizadora en materia tributaria, si es que tiene contratados trabajadores o prestadores de servicio, eventualmente prestadores de servicio y trabajadores, va a estar sujeta a alguna fiscalización de la inspección del trabajo, pero en líneas generales, esta persona jurídica que nace, corporación, fundación, va a tener controles internos y controles externos en pos del normal funcionamiento, la transparencia y la probidad en el uso de los recursos. Por lo tanto, esa autonomía se ve limitada precisamente por el control, pero no en cuanto a las decisiones políticas de la autonomía, de la voluntad del fundador o de los socios que la componen, sino referente a los actos administrativos y jurídicos que ejecute esa persona, esa institución. Y ahí es donde la institucionalidad pública ejerce medidas de control para salvaguardar los intereses superiores de la comunidad. En este caso, evitar lavado de dinero, malversaciones de fondos públicos, o salvaguardar los intereses superiores de trabajadores o del Estado a través del pago de impuestos y tasas. Por lo tanto, la corporación y la fundación, en esa práctica, al ser privada, en cuanto a los mecanismos de control, no tiene mayor diferencia con una empresa. Se va a regir por los mismos mecanismos de control. Por lo tanto, esa mistura entre sociedad civil y empresa ya la distinguimos en estas instituciones. Que, replico, pueden funcionar y tener la misma operatividad de una empresa comercial, pero su gran diferencia es que, al ser sin fines de lucro, las utilidades del periodo no se distribuyen entre los socios que la conforman. Y con esta parte estamos dando por finalizada la primera parte, la segunda, el segundo grupo, que es sistematizado de agentes culturales y que dice en relación con aquellos que pertenecen a la sociedad civil, agentes culturales, es decir, un grupo folclórico, una corporación cultural, una banda, un grupo promesante, un club de adulto mayor, un sindicato, un club deportivo, son agentes culturales. Y ustedes también pueden optar a conformar este tipo de instituciones para tener otra persona jurídica que en un ámbito más específico les apoye y les aporte nuevos recursos y nuevas instancias de desarrollo. Si ya cuentan con una organización funcional, perfectamente pueden optar a conformar una corporación, una asociación, o si ya tienen un club deportivo, podrían conformar una organización territorial, funcional, un grupo de amigos, 15 personas jurídicas a través del municipio, o individualmente conformar una fundación y empezar a generar un clúster, empezar a generar un encadenamiento de personas jurídicas en pos de alcanzar fines por diferentes vías. Se hace una práctica del mundo comercial y que es una buena herramienta para el mundo de la cultura tener varios caminos para poder financiar sus iniciativas y darles sostenibilidad y sustentabilidad a los proyectos que están ejecutando, para que estos dejen de depender exclusivamente de una vía de financiamiento o de determinada línea de financiamiento y puedan tener una multiplicidad de instancias a donde postular, conservando los objetivos que se han propuesto para el desarrollo de sus actividades.
Por eso es tan importante tener este abanico de posibilidades, este abanico de opciones, de alternativas al momento de la gestión cultural. Ahora entramos a la tercera y última parte de esta unidad número 1 que nos convocaba este viernes y este sábado. Ya revisamos a la administración pública como agente cultural, ya revisamos los conceptos generales de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias, el tercer sector de la sociedad, de la economía, como agente cultural, y ahora vamos al tercer gran grupo, que dice relación con las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro. Con fines de lucro. Aquí entramos al mundo de las empresas, de la industria, del comercio. ¿Son agentes culturales? Sí. ¿Pueden apalancar recursos? Sí. ¿Son fuentes de financiamiento? Sí. Todas las anteriores. Y muchas más. Ahora, evidentemente que el objetivo y la naturaleza de este tipo de organización, de institución jurídica, dista mucho de esta visión de retorno social, esta visión colectivista, asociativa, de filantropía, solidaridad, de promoción, fomento, que puede tener una organización de la sociedad civil. Aquí estamos comerciando, estamos vendiendo bienes y servicios. Por lo tanto, existe un retorno, existe un ejercicio financiero que nos va a entregar rentabilidad, utilidades. Aquí entramos en el mundo de los negocios, pero buena parte de las grandes, les insisto y se los mostré ayer, de las grandes gestiones culturales mueven mucho dinero, y el poder contar con nociones para trabajar el mundo del comercio, del negocio, de la industria inclusive, en el mundo de la cultura también es importante. Porque aquí hay muchos gestores, ahí alguien ya preguntó por las EIRL, sí, perfectamente. Tú puedes tener tu EIRL como técnico en sonido. Eres un técnico en sonido y tienes tu EIRL, pero aparte eres socio de una agrupación cultural, de una corporación cultural, donde eres socio o eres su secretario o mismo presidente. Entonces empiezas a trabajar por diferentes vías de financiamiento para poder construir ese proyecto, para ir generando espacios a fin de alcanzar los objetivos que te has propuesto. Y eso es lo que veremos el día de hoy, cómo interactúa el mundo de la empresa, el mundo de la industria, el mundo del comercio, como agente cultural. Nuevamente les reflejo esta... Oh, cómo ha avanzado la hora, son las 11:43. No me había dado cuenta. Comenzamos 20, ya llevamos una hora. Perfecto. Descansamos 15 minutos, ¿les parece? Porque aquí lo que queda es empresas y a las 12 del día apagamos las cámaras y nos volvemos a reencontrar y así no perdemos la línea de lo que es nuestra última etapa que dice relación con las empresas y le damos continuidad a nuestro trabajo colectivo. Así que nos vemos en 15 minutos más, vayan por una tacita de té, un jugo, algo, acomódense, su cuchito, qué sé yo, y nos encontramos en 15 minutos más.